sino que quieren moldearnos a todos bajo un mismo paraguas, bajo un mismo paradigma, una nueva forma de ver el mundo sin el cristianismo. Los que quieren implantar esto es que nuestros pueblos no tengan una identidad propia. Muy bienvenidos a todos nuevamente a su programa Gen Pro Vida. Recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras plataformas, a través de Canal Católico San Gabriel, Prelatura de Moyobamba y también Red Pro Vida San Martín. Bueno, el día de hoy tenemos una entrevista interesantísima. Nos va a acompañar un docente, un profesor. Seguro muchos ya habrán escuchado algunos de sus videos. Algunos por ahí peyorativamente dicen el profe tiktokero, pero lo que no cabe duda es que a través de todo el trabajo que viene realizando en sus plataformas, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, está haciendo un bien inmenso, no solamente a los educadores, sino a los estudiantes y también a los padres de familia que siguen la noble labor que está haciendo este docente, un docente que a muchos nos hubiera gustado tenerlo en nuestros tiempos, ¿no? En nuestras aulas. Bueno, no necesita carta de presentación, pero sin embargo, quiero resaltar la formación que ha tenido, porque es una persona muy preparada. Nos referimos nada más y nada menos que al profesor César Reyes Celis. Bien, él es teólogo católico por la Universidad Eclesiástica San Damasco de Madrid. Y también es fundador y director de Que No Te Engañen. Volvemos a resaltar la gran labor que viene realizando a través de todas sus plataformas. Bueno, estamos contigo, César. Qué gusto, en serio, qué gusto tenerte con nosotros aquí. Hace poco te teníamos en el tercer Congreso Internacional por una Generación Pro Vida y tu ponencia ha sido espectacular, ha sido de muy alto nivel y es para nosotros un agrado enorme poder realizarte una entrevista que queremos que sea un poco más amena, mucho más cómoda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Jesús, muchas gracias. Disculpa por la voz, pero ya sabes, los profesores con 40 salvajes ahí, entonces es normal que tengamos la voz. Ya estamos jueves. Bien, gracias a Dios, muy contento por esta invitación. Lo hemos venido coordinando. Un saludo a Rosita, que creo que es la que hace todo esto. La cabecilla por ahí atrás. La cabecilla, exactamente. Un saludo, de verdad. Muchas gracias por su paciencia, porque hemos venido. Me decía una fecha, no puedo. Me decía otra fecha, no puedo. Estamos así. Y ahora también estamos como apretaditos con el tema, gracias a Dios que tenemos mucho que hacer y eso pues es muy bueno, ¿no? Muy contento de recordar, de estar contigo, paisano mío, de estar con ustedes, con este magnífico canal y con ustedes que son, como les acabo de decir a los que están conmigo en vivo, pues son magníficas personas a quienes admiro y de quienes aprendo mucho. Bien, la admiración es mutua, César. Nosotros estamos aprendiendo constantemente de ti. Bien, al tema que nos trae hoy, vamos a hablar sobre la ideología de género, pero llevada a la educación. Esto es un tema muy interesante. Se habla mucho del tema de género hoy en día, ¿no? Pero cuando escuchamos el tema de género, es importante también, o se nos hace las voces, Agenda 2030. César, ¿qué tiene que ver todo esto, la Agenda 2030, en la educación, en este caso, en la educación peruana? ¿Está marcando algunas pautas? ¿Se está metiendo por ahí o nada que ver? De repente, como algunos creen, es algo conspiranoico. ¿Qué nos puedes decir en relación de la Agenda 2030 y la educación en Perú? A ver, la Agenda 2030... Pues es como su nombre lo dice, son unos objetivos. Creo que ayer decía el padre Silva, uno de un sacerdote muy conocido, la Agenda 2030 tiene un objetivo, que es implementar un nuevo mundo, una nueva forma de ver el mundo sin el cristianismo, que esto es lo que muchos no denuncian. O sea, ¿cuál es el objetivo de la Agenda 2030? No tiene incomodidad con el budismo, ni siquiera con el islamismo. La Agenda 2030 tiene un enemigo número uno, que es el cristianismo, específicamente la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es lo que se quiere instaurar con esta nueva agenda? Una nueva visión del mundo, una nueva visión del hombre, una nueva visión de los valores, de las virtudes de Occidente. Esa es esa Agenda 2030. Y para perseguir ese objetivo, pues tienen estos
estas metas hacia un mundo distinto, ¿no? Ya empezó en los años 90 y antes también, pero como que se van acercando. Es verdad, al 2030 no van a cumplir sus objetivos. Es como una mirada que tienen ellos, ¿no? No, menos mal, pero en el camino van dejando muchos muertos caídos, ¿no? Secuelas, entonces, sí. Exactamente. Tú dices, ¿qué tiene que ver con la educación? Muchísimo. Solo un ejemplo para introducirnos, ¿no? Uno de los objetivos de la Agenda 2030 es la educación pública universal. O sea, la Agenda 2030 apunta a que en todo el mundo occidental, por menos, que somos los que nos estamos dejando, la educación sea pública y universal. Eso es un atentado contra el derecho que tenemos los padres a escoger la educación que quieren nuestros hijos. O sea, ellos quieren que la educación privada, que la educación que nosotros podemos dar a nuestros hijos según nuestras virtudes, nuestras creencias, nuestros valores, nuestra crianza, no se puede hacer. El Estado es el que se tiene que encargar de darle educación a todos, por ejemplo, ¿no? O sea, que tiene que ver mucho la Agenda 2030 con la educación. Además, César, esto me hace recordar algo, ¿no? Se supone que ellos quieren hacer una educación global, universal, pero se supone que en Perú lo que se busca es llegar a todos los grupos etarios, ¿no? Y que Perú es un país pluricultural, entonces no es lo mismo educar, por ejemplo, en Lima, que educar en la selva, que educar a diferentes poblaciones. Y sin embargo, se habla sobre una educación universal. O sea, de alguna otra manera también se está vulnerando la realidad que se vive en cada situación, ¿no? Sociodemográfica. Exactamente. A ver, a mí me recuerda esto cuando la construcción de la Torre de Babel, ¿no? Que es como querer llegar al cielo. Lo que pretende la Agenda 2030 es crear el paraíso en la tierra. Entonces, en esto y claro, para crear ese paraíso en la tierra, les importa un comino, y de hecho eso es lo que a donde apunta. No les incomoda el tema de la soberanía de los pueblos. Es decir, lo que buscan los ideólogos, los que quieren implantar esto, es que nuestros pueblos no tengan una identidad propia, una religión propia, una idiosincrasia propia, y nos quieren moldear a todos bajo la misma ideología. Y para eso se ayudan de un montón de medios, ¿no? Entonces, ese es el problema. Has apuntado a algo muy elemental para que consigan sus objetivos. Estos no voy a calificar porque fue muy fuerte, pero su objetivo es, no ven la realidad de cada pueblo, no ven la idiosincrasia de cada nación, no ven qué es lo que piensan, qué es lo que creen, qué es lo que piden, cuál es su fe, cuáles son sus creencias, no, sino que quieren moldearnos a todos bajo un mismo paraguas, bajo un mismo paradigma. ¿Para qué? Al final, para tenernos súbditos de estas élites, súbditos del Estado. Eso es lo que quieren. Y eso es una locura, porque se supone que en Perú nosotros estamos sufragando, estamos votando, eligiendo supuestamente a nuestras autoridades, pero sin embargo detrás de todo esto se está fraguando, como tú bien lo dices, ¿no? Como una especie de gobierno universal. ¿Qué sentido tiene entonces que nosotros tratemos de elegir a una persona según nuestros principios? Es que es una locura. Cuando hablamos de la Agenda 2030, es importante ligar también el término género, ¿no? Porque en todo este documento incluso se habla del enfoque de género de una manera transversal. Este enfoque de género del cual refiere la Agenda 2030 también, ¿cómo se está viendo reflejado dentro de la educación peruana? A lo mejor dentro de la currícula, dentro de algunos manuales. ¿Cómo lo estamos viendo reflejado, César? A ver, hay que reconocer, gracias a Dios, que en el Perú hemos dado batalla. Bueno, yo menos, yo doy batalla desde las aulas, pero hay muchísimos profesionales, abogados, gente muy preparada que han dado terreno desde la política, que es como se debe dar terreno, como decía Agustín Laje, ¿no? Porque nosotros podemos hablar, pero si al final ponemos gente disparatada en la política o llega al poder, pues poco hacemos. Entonces, gracias a Dios se han ganado muchas batallas. Por ejemplo, la ideología de género en el 2022, si no me equivoco, se ha quitado de la currícula nacional. Esto se implementó en el 2017 con el gobierno de Ollanta Humala, si no me equivoco. Se ha quitado. Luego, hace poquito nomás celebrábamos como el llamado lenguaje inclusivo también se ha quitado. Se va a tener que quitar al 2025 de los textos escolares
y de los documentos, oficiales del Estado. Es decir, hay pequeñas batallas que estamos ganando, pero Sí, como decíamos al principio, quedan secuelas de eso. Y un ejemplo es, por ejemplo, estos libros, ¿no? Que me imagino con la ley nueva de quitar la ideología de género, se van a tener que sacar y no se van a los libros de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Se entra por este curso y se enseña cosas como, esto es un libro para quinto y secundaria, se enseñan cosas como, por ejemplo, el tema de la ideología de género, el micromachismo, la violencia a la mujer, pero no vista como una plaga social que tenemos que ir y confrontar, sino visto como un enfrentamiento entre el hombre y la mujer, ¿no? Visto, como se dice, maniqueamente. Es decir, ¿qué te dicen los libros? El hombre es malo, la mujer es buena, tipo comunistamente, ideología ¿no? pura, Por decirlo. Ideología pura. Entonces, hay batallas que se han ganado en el Perú, hay que reconocer, pero quedan, por ejemplo, el enfoque de género que está en la currícula nacional. Por ejemplo, esto lo decía también en el Congreso Internacional, el proyecto educativo nacional a 2030 también dice que está alineada con los objetivos de la Agenda 2030, ¿no? Sí. Has enmarcado un tema muy importante que nos llama la atención, no solamente a nosotros que estamos en este país, sino a personas que has mencionado. Por ejemplo, una de estas es Agustín Lajes, que Perú, dentro de la región, es uno de los países que está dando mucho más la resistencia. Sin duda, y ya lo has dicho muy bien, se debe a personas que están luchando a través del derecho, a través de la política. Pero si tú enmarcarías de una manera más concreta, ¿cuál crees tú que es el motivo principal por el que el Perú está aguantando tanto? Y de alguna otra manera está también dando ejemplos pero a los demás países, pero igual tenemos que intensificar esto, porque no toda la vida tenemos que aguantar, si bien es cierto, porque el que aguanta, en algún momento llega al precipicio, entonces tenemos que ir hacia adelante. ¿Por qué crees que Perú tiene esta capacidad de resistencia aún? A ver, porque el Perú tiene una tradición cristiana bastante arraigada, bastante arraigada. Aquí tú puedes elegir de congresista un comunista si quieres, pero a un comunista no le vas a cambiar su fe al Señor de los Milagros, su fe al Cristito de Ayabaca y todas esas virtudes cristianas que se han enraizado en este precioso país, ¿no? Cuando vino el Papa Francisco, que tiene sus términos, él decía sus términos peculiares, ¿no? Él decía, el Perú es una tierra ensantada, ensantada. Entonces, yo creo, la protección especial que tiene el Señor por el Perú, nuestro Señor de los Milagros, Nuestra Señora de la Paz, nuestros santos peruanos, una protección especial que tiene hacia nuestro país, creo, viéndolo en el punto de vista sobrenatural, claro que sí. Tenemos ya mártires en el Perú, los mártires de Chimbote, claro. Pero después también ese arraigo cristiano que tiene el Perú. Pero como bien dices tú, lamentablemente esto no podemos estar toda la vida resistiéndonos, porque va a llegar un día en el que, como la Agenda 2030 quita la soberanía, como los que finalmente toman las decisiones ya no va a ser ni el presidente, en poco tiempo ya ni los congresistas, sino que toda esta agenda no se mete por democracia. Son unos hipócritas, te hablan de democracia, pero al final hacen lo que les da la gana, lo que a la gente ni le importa. A la gente no le importa el género, la gente no le importa el tema de que quiero cambiar mi DNI. La gente está en tenemos otras necesidades en los colegios. Hoy, por ponerte una anécdota, queremos cambiar a una estudiante del turno de la tarde al turno de la mañana por temas conductuales de amenazas, ¿no? Entonces sí podemos hacerlo, pero ¿cuál es el problema? Que no hay carpetas. Entonces, no hay carpetas. O sea, es eso pero lo que se está reventando de dinero a los temas de ideología de género, a los temas de feminismo. Exactamente, haciendo panfletos, libros, leyes, entonces se está gastando dinero y pagando a gente inútil para que contamine la mente de nuestros chicos y dejando lo más importante. Eso es uno. Y otro, querido Jesús, esto lo mostré también en el Congreso, mi preocupación. Hay una generación, nosotros, gracias a Dios, que sin ser perfectos estamos defendiendo todavía la vida, la familia, que nuestro pueblo sea soberano, la fe, las virtudes cristianas que están arraigadas en nuestro país. Pero el problema, ¿por qué no pueden con nosotros? ¿Por qué? Porque tenemos eso. Pero ¿a dónde están apuntando estos? Dicen, el Perú es un baluarte, el Perú es un dique, gracias a Dios.
pero hay una generación, y eso es lo que me preocupa, y los estoy viendo todos los días en el colegio, y muchos maestros que me están viendo no dejan mentir, hay una generación que ya no tiene esas bases, hay una generación que están intentando contaminar desde el jardín, la primaria y sobre todo la secundaria y en las universidades. Esta generación que nos va a relevar, que nos está relevando ya, es lo que me preocupa. Esa generación va a poder sostener desde el Congreso, desde las instituciones, todos los valores y las virtudes cristianas que nosotros hemos hecho. Esa es la preocupación y esa es la pregunta. Entonces, es como que si fuera una generación que se está quedando sin sangre, ¿no? Sin vida, porque vemos a los jóvenes y se supone que los jóvenes son aquellos que tienen mucho más vitalidad, mucho más fuerza, mucho más energía para ir detrás de todo esto, pero vemos la otra cara de la moneda, ¿no? Jóvenes sin vida, que no tienen ganas de hacer las cosas, mucha pereza, falta de diligencia. Y creo que una de las cosas que influyen mucho es las redes sociales, por ejemplo, ¿no? El hecho de estar en el celular, y nosotros te tenemos mucha admiración porque a través de estos medios, que en su mayoría de casos sirve para hacer un mal tremendo a la sociedad, a los jóvenes, tú estás haciendo todo lo contrario. ¿Por qué de esta manera los jóvenes se están viendo tan afectados? Creo que incluso se podría hacer alguna investigación por ahí a mayor tiempo de uso de celular o de estas plataformas, cuánto más ideologizados podrían estar los jóvenes, ¿no? ¿Cuál es el grado de influencia que tú ves en las aulas, por ejemplo? A ver, Jesús, es que esto, lo que tú dices de los estudios y todo, es que no se tendría que hacer, es que ya están hechos. Y ya está, por Pablo hay Muñoz. Libros, por ejemplo, hay libros, hay artículos y un montón de estudios que ya demuestran cuál es el daño colateral que está haciendo el uso excesivo de los celulares en los chicos. Hay científicos, gente entendida, no de campo como nosotros, sino gente que se dedica a esto, que está recomendando ya a qué edad que se tiene que dar celular a los chicos, que los estamos quemando, que los estamos destruyendo. Estamos haciendo, esta generación, por ejemplo, eso está estudiado también, es menos inteligente que la generación anterior. O sea, somos menos inteligentes que nuestra generación, cuando en la historia de la humanidad ha sucedido al revés. Es decir, que la generación del futuro era más inteligente que la anterior. Eso está comprobado. O sea, tenemos menos IQ que nuestros antepasados, cuando tenía que ser al revés. Y con toda la tecnología, el avance y con todo el conocimiento que está en nuestras manos, lamentablemente no lo estamos aprovechando, ¿no? Porque de deslizar 3, 4 horas no aprendes nada. Y te estás llenando de dopamina en el cerebro y de eso pues poco y nada queda, ¿no? Entonces, por ejemplo, y luego tú me en dices clases esto, ni atención prestas. ¿por qué? Porque el uso excesivo de los celulares disminuye la capacidad de atención. Hay muchos papás que dicen, pero mi hijito tiene 4 años, 5 años, no puede hablar. Y están los centros psicológicos están así de contentos porque tienen clientes hasta el tope. ¿Por a qué? montones. Claro, ¿cómo no va a hablar tu hijo? ¿Cómo tu hijo no va a hablar si todo el día le tienes así? Entonces es imposible. Para con que una hable tu hiperestimulación tremenda. Exactamente, para que hable tu hijo, lo que tienes que hacer es, yo por ejemplo cuando voy por el tren, ¿no? Voy por eso, casi todos los días agarro el tren para ir al trabajo. Entonces, de 10 niñitos que van en el tren, los 10 niñitos están con el celular, el papá con el celular, la mamá con el celular. Y entonces yo digo, agárrale, hazle ver los edificios, convérsale, mírale a los ojos y no vas a gastar ni un solo sol en ningún psicólogo que le dé terapia de lenguaje, porque claro que hay niños que pueden tener problemas por temas de labios, que pueden ir, pero de 10 serán 2. No todos tienen problemas de lenguaje. El problema, lo que les falta es escuchar a los padres, ver a los padres, comunicarse con los padres, contactarse, hablar, dialogar, ver. Entonces, ese es el problema. Entonces, el tema dentro de eso también es el sacrificio, ¿no? Muchas personas tienen miedo al sacrificio, al esfuerzo. Y hablando, por ejemplo, del sacrificio, del esfuerzo, yo imagino que dentro de las aulas o dentro de todo el magno campo de educadores, dentro de tus colegas, me imagino que habrán realidades en las que hay ciertos profesores que a lo mejor se rinden, como que tienen pereza frente a todos estos temas,
¿Puede ser? ¿O cómo está la situación? ¿Cómo van los ánimos dentro de los educadores? Por lo menos en las realidades que estás viviendo, porque tenemos en conocimiento que no solamente estás en tu centro de labores, sino que también haces capacitaciones a docentes, vas y das muchas escuelas de padres. ¿Cómo ves todo el área de educadores? ¿Cómo están los ánimos frente a toda esta avalancha que se está viniendo, frente a toda esta imposición? A ver, miren, miren, gracias a Dios yo me he topado con profesores buenísimos. Yo siempre digo, ¿no? Cuando me dicen, quisiera tener un profesor como usted o que todos los profesores sean como usted, yo les digo, hay profesores muchísimo mejores que yo, gracias a Dios, solo que no tienen TikTok, ¿eh? Y que están en las aulas luchando, claro, que están luchando heroicamente, que están poniendo el hombro por esta sociedad y que no pierden la esperanza. Pero es verdad que tenemos también un grupo de profesores que también son padres y que también, porque este tema de la tecnología no solamente es un veneno para los chicos, no solamente es una tentación para los chicos, sino que también para nosotros. Es decir, nosotros también tenemos que examinarnos de cuando en cuando cuál es nuestra relación con el tema de la tecnología. Y al igual que los chicos están atrapados y atontados con esto, nosotros a veces también, como le decía en el Congreso, ¿no? Tenemos que confesarnos de perder el tiempo, y yo el primero, ¿no? Porque a veces perdemos el tiempo con el tema de las redes sociales y no valoramos el tiempo como un don de Dios, y a veces los profesores igual. Entonces, yo creo que el desánimo viene porque nos falta un poco la ayuda de arriba, la sabiduría que viene del Señor. Justo en estas semanas estoy hablando con los chicos de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Y un don que nos da el Espíritu Santo es la fortaleza. Y entonces nos hace falta pedir fortaleza al Espíritu Santo, porque si no nos rendimos, Jesús. Los casos que estamos viendo, los chicos despreocupados, desganados, que van a dormir al colegio, que van con aretes como ganado de feria, que no quieren estudiar, que quieren escaparse, esos casos nos desaniman. Pero si nosotros no vamos con autoridad, con alegría, con parresía, si nosotros no vamos con ese entusiasmo y con esa esperanza, con ese optimismo, vamos a dejarnos contagiar por eso. Esto no es solo cosa humana, porque es muy fácil desanimarse, muy fácil, por nuestra situación familiar, por lo que está viviendo el mundo y por nuestros estudiantes. Pero yo he notado que cuando nosotros vamos con esa alegría que nos da la fe, los chicos lo notan. Y los chicos, cuando San Juan Bosco decía, ¿no? La educación es amar. Cuando los chicos notan que tú los amas, ellos cambian, por más rebeldes que sean, ¿no? Entonces yo veo un ambiente, sí, un poco de desánimo en nuestros colegas, pero lo que yo les pido es que no se desanimen, que nuestros jóvenes nos necesitan. A veces el único referente que tiene ya no es la parroquia, porque nosotros hemos tenido la dicha desde pequeños de tener sacerdotes santos a nuestro lado. Ya no es la Incluso familia, porque están abandonando. Ni papá ni mamá, por los casos horribles que se ven. Exactamente, ya no es la familia, ya no es la parroquia. A veces el único referente, la única luz que tiene y con el que pasan horas es un maestro. Y entonces no nos desanimemos. Nosotros estamos llamados a sembrar, y no sé si lo veremos desde aquí o lo veremos desde el cielo, pero nuestros chicos, algo se les va a quedar. No nos tenemos que desanimar, no nos tenemos que amoldar al pensamiento de este mundo, ¿no? A eso que nos dice que lo antiguo era lo malo y lo nuevo es lo mejor, y que no, hay que recuperar lo bueno de siempre, y no hay que desanimarnos, Como diría Agustín Laje, hay que dar la batalla cultural. Exactamente. Has mencionado que hay docentes que también como que utilizan este término, ¿no? Es lo antiguo, hay que actualizarnos. Si bien es cierto, tú has enmarcado que conoces muchos docentes buenos, pero también, y en todo lado se está viendo mucho más que antes, a docentes que están del lado de todas estas ideas nefastas, anticientíficas, y que hacen un daño inmenso a la persona, a los jóvenes, a los niños. ¿Cómo es el modo de proceder de estos educadores? Y a diferencia de los educadores que están en sintonía con una educación que agranda el alma, que crea personas de verdad, que no genera a lo mejor cristalitos, ¿no? La generación de cristalitos. ¿Cuál es la diferencia que se nota entre estos tipos de educadores? A ver, esto es como en todo, ¿no? Hay profesores, esto es como en botica, hay de todo. Entonces, pero hay profesores
Sí, de verdad que están ideologizados. Y de hecho, hace unos días el ministro de Educación decía que se retiró a unos profesores que estaban ideologizando a los chicos con, por ejemplo, con el pensamiento comunista, que tanto daño ha hecho a nuestro país, ¿no? El comunismo que, según la doctrina social de la Iglesia, es intrínsecamente perverso. Entonces, hay profesores ideologizados. Hay que detectarlos. Hay profesores que han participado en el terrorismo en los años 70, en los años 80, en los años 90, que han salido de las cárceles por temas de derechos humanos y esto, y que han vuelto a las aulas. Y lamentablemente, y esto lo digo con mucho pesar, a no ser que sea una conversión de estas paulinas, lamentablemente hay muchos que cuando ya tienen ese pensamiento no cambian de pensamiento, cambian de estrategia y a lo mejor han dejado las armas, pero no han dejado el Capital de Marx, pero no han dejado los libros y entonces ese pensamiento están inculcando a los chicos de lucha de clases, de enfrentamiento entre pobres y ricos. Están que incluso hace mucho más daño, porque si eres capaz de convertir la mente de un pequeño, de un adolescente, vas a terminar obteniendo las conductas o las cosas que quieres de ellos. Estoy recordando ahora la fundación de Juliana Gatzia, que hicieron una investigación acerca de todos estos temas en los manuales, en la currícula. Y acerca del modo de proceder, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto daño hace este enfoque de género que ella proponía, ¿no? Si, por ejemplo, llega una alumna que ha sufrido violencia de género, en este caso, ¿no? Que ha sufrido tocamientos indebidos por alguna persona ahí fuera, puede ser dentro del colegio o fuera, y dentro de estos manuales para los facilitadores, o no sé si era para los de tutoría, no recuerdo bien, decía que lo que tendría que hacer es llevarles a tutoría o llevarles al psicólogo dentro de la institución, pero en ningún momento ella refiere que se muestra en qué momento les avisamos a los padres. Se supone que son niños. Algo que se está viendo dentro de toda esta porquería que estamos viviendo es que se está atentando gravemente con la patria potestad. Se está quitando autoridad a los padres. ¿Cómo ves esto tú dentro de tus labores, dentro de todo lo que estás realizando? A ver, es que ese es el objetivo, Jesús. O sea, el objetivo es que el papá sea el Estado, ¿eh? El objetivo es que el papá sea el Estado y la mamá sea la ONU. Ese es el objetivo. Yo tengo una conferencia que siempre doy a los papás cuando me invitan a sus colegios, se llama Solos en el Bosque. Estamos dejando a nuestros hijos solos en el bosque en donde están estos ideólogos, idiotizándolos, quitándoles la trascendencia, porque no quieren que tengan sentido trascendente, y la idea es esto, sacar a los papás del hogar, sacar a los papás, no involucrarlos en la crianza de sus hijos, en la educación de sus hijos, sino que decir, tú trabaja como burro, tú levanta tu casa de 3 o 4 pisos, tú ten tu carro, tú ten tu mejor televisor, tú ten la mejor vida que tengas y nosotros nos encargamos de tus hijos, déjalo al Estado. Ese es el problema. Entonces, los papás debemos de involucrar, yo siempre les digo, abran el cuaderno de sus hijos, miren la ortografía, miren qué les están enseñando, abran el cuaderno de sus hijos, porque si no, vamos a dejar al Estado que haga esto que estamos viendo en imágenes, ¿no? Vamos a dejar que el Estado reestructure la mente de nuestros hijos, los ideologice, y luego tengamos una sociedad que, como te decía antes, ya no practique ni viva los valores y las virtudes que han hecho grande a Occidente. Ese es el problema, ¿eh? Cuando se supone que este Estado, cualquier Estado, tendría que ser subsidiario, algo que has venido marcando mucho dentro de toda esta entrevista es la dimensión espiritual en la persona. Has hablado mucho de Dios, que sin Dios no se puede, y lo has enmarcado mucho también en tu conferencia en el Tercer Congreso Internacional. Hay una profundísima ignorancia acerca de todos estos temas. ¿Por qué? Uno es porque no les da la gana, otro es porque desde arriba están quitando esta información importante, no se forma a los padres, a los educadores, pero sin Dios se va a llegar al fracaso. No hay otro camino que
por Dios, ¿no? Incluso lo comprobamos y has mencionado el nombre de Don Bosco, un santazo que es un referente en la educación. ¿Cómo crees tú que se puede ir cambiando esta realidad? Porque estamos alejándonos de Dios, alejando a los educadores, a los jóvenes de Dios. ¿Cómo le damos la vuelta a esto? Si vemos que tenemos en contra, por ejemplo, de ti, el Estado, muchas veces la dirección, muchas veces organismos intermediarios de la educación que, por todo lo contrario, en vez de ayudarte, de facilitarte, te ponen trabas. No, esto no está permitido, no, mejor esto no, que luego nos van a sancionar, que esto de acá. ¿Qué hacemos frente a esto? A ver, es que es tremendo. Esto es como un monstruo. Y decimos, ¿cómo lo vamos a derribar? Estamos algo así como con David y Goliat, ¿no? Y nosotros a veces parecemos David tan pequeñitos, con pocos medios, con un canal de YouTube. Mientras tanto, esa famosa bichota que vino a Lima tiene no sé cuántos millones de seguidores y sus videos se reproducen a millones. Entonces, parecemos muy pequeñitos comparados con estos gigantes de las ideologías. El tema del Señor, el tema de la fe es muy importante. Yo lo que les pido, yo lo que les pediría aquí, aprovecho tu plataforma, querido Jesús, es a los pastores de almas. Dedíquense a ser sacerdotes, a las religiosas, dedíquense a ser religiosas, céntrense en su carisma y vayan a enseñar el evangelio, a predicar el evangelio, visiten a las familias, vayan a los curas, dejen de hacer cosas que muy bien pueden hacer los seglares y pónganse a predicar, pónganse a hablar. Eso en primer lugar, porque la madre y la maestra es la iglesia. La iglesia es la encargada de educar por mandato de su fundador. Esto se ha volteado lamentablemente. Está la iglesia, está la familia y está el Estado. Pero ahora es al revés. El Estado está acaparando todo. Más del 70% de la educación en el Perú es estatal y en muchos países de Hispanoamérica. La iglesia se le ha relegado a una institución que opina, a una ONG, porque nos hemos dejado, porque los curas se han dejado engañar por esa nefasta teología de la liberación y se ha puesto a fundar comedores populares y no a levantar capillas. Y se han puesto tanto daño ha hecho acá en la región. En la región. Se han puesto a hacer cualquier cosa, se han dejado de vestir de curas y se han vestido de paisanos y han relativizado lo sagrado, la formación, han abandonado a la Grey y entonces, y de ahí ha venido las ideologías cuando no hay una formación filosófica, una formación básica, entonces vienen las ideologías y te descabezan todo. Entonces, los pastores dedíquense a ser pastores. Los padres de familia nos han quitado. Hay que estar con nuestros hijos. Yo sé que es difícil, que venimos cansados, que es una labor heroica a veces, que hay que pedir paciencia, pero tenemos que hacerlo, porque si no somos nosotros, otros, si abandonamos ese terreno, otros lo van a invadir. Sí. Exactamente, lo van a usurpar. Y estos son ONU, ideología de género, Estado, estos ideólogos que, como digo, quieren cambiar la mentalidad de nuestros hijos. A nosotros, de momento, o nos meterán a la cárcel o nos quitarán la licencia, pero con nuestros hijos, si los abandonamos, no van a tener ese problema, porque van a estar como ovejitas que agachan la cabeza y van a poder hacer con ellos lo que les da la gana. Ese es el problema. Y el tema del Señor, de la fe, es muy, muy importante. Creo que se ha marcado de manera muy especial lo que tendrían que hacer muchos pastores que incluso se andan metiendo en temas que desconocen, incluso que dentro de la iglesia están abandonando y traicionando estos principios que la Madre Iglesia desde siempre ha avanzado. Es muy preocupante. Daría para hablar de otra entrevista que es muy, muy interesante. César, vamos cerrando esta entrevista. Quisiera que nos dejes un comentario, sobre todo para los padres. Tú has hablado sobre que el Estado y toda esta agenda quiere hacer y quitar la autoridad, la autonomía, en este caso a las familias. Quiero que cierres esta entrevista con algún mensaje a los padres de familia, a ambos, porque no solamente es mamá la que educa, sino tiene que ser papá y hay que recordar la misión fundamental que tiene el padre en el destino, en la estabilidad de los hijos, ¿no? Deja unas palabras para todos los padres, que son muchísimos, que nos consta que te siguen, pero que seguro también detrás de nuestras plataformas lo harán y harás mucho bien con este mensaje. A ver, a los papás, al hombre, al papá, con todos nuestros defectos, porque tenemos defectos y con todas nuestras debilidades, yo creo que lo que más va a ayudar a nuestros hijos es que amemos a nuestras esposas con locura. O sea, la
la mejor educación para nuestros hijos, repito, con nuestros defectos, porque no somos perfectos, porque a veces la fregamos, pero si ellos ven que nosotros nos amamos con locura, eso es lo primero, intentemos ser hombres, dejémonos de tonterías, porque para nosotros también está la tontería de ir coqueteando por aquí y teniendo conversaciones por aquí y haciendo tonterías. No, seamos un poco maduros y seamos hombres. Nuestros hijos necesitan ver en nosotros la imagen de la paternidad. El hombre tiene que tener dos cosas, el padre de familia, tiene que tener autoridad y tiene que tener fe. Y cuando un padre tiene autoridad y tiene fe, la familia no se tambalea y los hijos crecen bajo la protección del Señor. Entonces, a los papás, a las mamás, yo les digo, no abracen, por favor, el discurso feminista, esto de que las empodera, este discurso que dice que si ustedes no tienen profesión o de que si se quedan en casa son unas pobres aplastadas por el sistema, no se realizan. Dice San Pablo, la mujer se salvará por la maternidad. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que no tiene que trabajar la mujer? No. Esto lo que quiere decir es que el Estado tiene que procurar de que si la mujer quiere como opción quedarse en el hogar, pueda quedarse en el hogar, porque no hay nada más sano para una sociedad que una esposa esté en el hogar, o que su trabajo profesional la pueda combinar, compaginar con estar en el hogar. Entonces, por eso te digo, es un monstruo que hay que ver cómo tenemos que cambiar, hacer que una madre pueda a la vez que trabajar, si es que lo desea, porque las necesitamos como enfermeras, como maestras de inicial, son magníficas, son el alma de estas profesiones, pero no podemos encarcelarlas en el trabajo, no podemos esclavizarlas en el trabajo, porque ellas son amas de casa. ¿Qué quiere decir? Son señoras y se realizan en la maternidad. Entonces, no tengan vergüenza las mamás y no tengan reparo en quedarse en el hogar, porque ahí están contribuyendo con la sociedad muchísimo más que yéndose a las empresas. En las empresas hacen bien a un jefe, en el hogar hacen bien a un mundo, a una iglesia, a una sociedad. Enorgullezcanse de la maternidad, y a los papás, seamos padres, tengamos autoridad y tengamos fe, y no tengamos miedo de asumir este reto de la paternidad. Nos ha tocado tiempos difíciles, pero por algo nos ha puesto el Señor en estos tiempos. Él tiene la última palabra. Él ha dicho, yo reinaré, y su madre ha dicho, mi corazón inmaculado triunfará. Luchemos como si se tratase de nosotros, sabiendo que es Dios el que lleva la batalla. César, muchísimas gracias. En serio, fenomenal cómo has terminado esta entrevista con estas palabras a los padres. Nadie lo hubiera dicho mejor, y quiero resaltar algo que tengo dentro de mí, ¿no? Ahora mismo, que dentro de cada intervención que venía realizando tenía la tentación de hacerte preguntas, porque habrías temas. Es que esta entrevista daría para horas, para sentarnos con una cerveza y hablar de todo esto que está sucediendo, que es muy interesante porque ambos somos padres, vemos cómo está la sociedad, y ojalá Dios lo permita, que no sea la última vez que estamos contigo en esta plataforma, sino que se repitan de diversos temas, y incluso a todos los que nos están viendo pueden ir dejando en los comentarios a lo mejor una nueva entrevista, de qué les gustaría que hablemos, que charlemos, a lo mejor algún tema en concreto de crianza, algún tema educativo nuevamente. Pueden dejarnos sus comentarios ahí abajo, ¿no? Entonces, vamos a despedirnos el día de hoy. Espero que te vaya muy bien. Muchas gracias nuevamente, César, no solamente por acompañarnos el día de hoy, sino también por el gran bien que estás haciendo en toda la sociedad peruana, que no solamente es Lima, que se está regando por todo el Perú. Por lo menos nos consta que aquí en la selva de Perú se está regando. Bueno, te doy tiempo para que, si quieres, digas todas tus plataformas, tus redes, que son muchas. Dale. No, nada, en todas me pueden encontrar como César, con minúscula, César @ QNTE, que no te engañen, en todas las plataformas, y ahí pues compartan los videos si es que les sirve. Y bendito sea Dios que llegue a donde llegue, porque yo pues ahí voy, ¿no? Como les digo siempre, con un celular que no tiene ni cámara frontal, pues ahí vamos, y es el Señor el que hace la obra. Sí, sí. Ahí está. Muy bien, César. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Nos vemos a una próxima vez. Bendiciones. Muchas gracias. Bueno. Y sigan el canal Católico San Gabriel. Dale. Muy bien. Recuerden que nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas. Denle me gusta al video, comenten, denle like y denle a la campanita. Y escriban qué nuevas entrevistas, con quiénes les gustaría que contemos en su canal, Gen Pro Vida. Hasta la próxima. Bendiciones.